Hola, mi nombre es Javier Molina y para este episodio vamos a hablar sobre la virginidad y el misterio del chakra sacro. ¿Ok? Este episodio va a estar en la lista de reproducción de sexualidad. Entonces, sí, vamos a ir hablando sobre esto, em, sobre la virginidad, porque en las escuelas de esotérica es un misterio. La virginidad es un misterio y es algo que se practica dentro de los misterios. Entonces, es un misterio que se practica dentro de las escuelas místicas. Y es un misterio que se les da, o como que medio que se les revela a los discípulos, a los que se quieren iniciar en las escuelas místicas y en los misterios. Entonces, vamos a ir hablando de esto. Y bueno, y del misterio del chakra sacro y todo esto. Y otros misterios. ¿Ok? Entonces, en las escuelas místicas y en la esotérica, en la oriental, bueno, en la espiritualidad, sabemos que el cuerpo humano se compone de 7 chakras, ¿ok? Que están relacionados con 7 cuerpos astrales, ¿ok? Entonces, cada chakra encapsula una energía. Pero esta energía es una energía así como cósmica, abstracta, ¿ok? Pero básicamente estos chakras son puntos energéticos en los que se encuentran una energía específica, ¿ok? Que nos ayuda a poder jugar o poder comprender la materia y la creación, ¿ok? Entonces, existe un chakra que encapsula una energía sexual, creativa, inspiradora, una, una energía artística, una energía que está, eh, es básicamente la energía cósmica es una energía como infantil, pero de crecimiento, ¿ok? Es una energía femenina. A esta energía siempre se le da el arquetipo femenino porque es una energía que crece. Es lo que ayuda a que crezca algo. Es lo que le da vida, por así decirlo. Mientras que la energía masculina es como la que le da orden. Lo que hace crecer algo es la energía más femenina y la energía masculina es la que le da orden. ¿Ok? Entonces, existe existe una energía de crecimiento, ¿ok? Y de creación artística, ¿ok? De imaginación, de como disfrute o éxtasis o frenesí, así como euforia por crear, ¿ok? Existe esta energía que es la que se encapsula en el chakra sacro, ¿ok? Este chakra A este chakra vamos a ir hablando mucho de este chakra y del chakra plexo solar, porque estos dos chakras son los que tienen que ver con la sexualidad. ¿Ok? Entonces, el chakra sacro es en donde se encuentra esta energía de crecimiento, ¿ok? Que físicamente se traduce a energía sexual o sexualidad, ¿ok? Entonces, de este chakra es de donde sale el concepto de sexualidad en el humano, ¿ok? Es este chakra en el que se encuentra la energía artística, la energía creadora, la energía sexual, la energía del placer, de los placeres. eh, en sombra serían los pecados, pero en sí serían los placeres, el disfrute, el este éxtasis por crear, por avanzar, por crecer, ¿ok? El, un, como una euforia por como, imagínense que
esta energía, a esta energía normalmente se la representa con una adolescente, ¿ok? Entonces, em, porque la adolescencia es una etapa del humano en donde no estamos ni maduros ni inmaduros, o sea, no somos niños, pero tampoco somos adultos. Estamos ahí y somos como estos adolescentes que tienen euforia por la vida y por la sexualidad y por el cuerpo y por las relaciones interpersonales y por el placer de disfrutar la adolescencia, todo eso, ¿no? Eh, entonces, la energía sexual que se encuentra aquí es una energía como inmadura, ¿ok? Entonces tiene que ver con el sexo, ¿ok? Con el sexo físico. Entonces, en las escuelas místicas y en las escuelas de esotérica se enseñaba que este chakra era Venus o Afrodita, ¿ok? Que es una doncella o una adolescente, ¿ok? De hecho, virgen, del latín, así como la etimología de virgen es doncella, ¿ok? Que doncella es adolescente. Entonces, lo que enseñan en las escuelas esotéricas es que el chakra sacro es donde se guarda una energía inmadura, pero de crecimiento. Que si uno sabe cómo activarla o si uno la trabaja bien, madura, como una planta que va creciendo, pero no es flor todavía, sino que va creciendo y le van saliendo ahí un capullito, pero aún todavía no florece, o sea, todavía no madura, todavía es plantita que está en crecimiento, ¿ok? Entonces es esta etapa o esta energía de crecimiento, de maduración, ¿ok? De cambio de ciclo, todo esto, ¿ok? Todo eso se encapsula en el chakra sacro. Entonces a esta energía siempre se le relaciona en los misterios con Venus o Afrodita, ¿ok? Entonces, en los misterios grecorromanos, en los misterios órficos, se nos dice que Venus es, o Afrodita es, bueno, Venus es la esposa de Hefesto, de Vulcano, y que son esposos. La energía en las escuelas de esotérica se hablaba mucho que el chakra sacro, em, se hablaba mucho del chakra sacro al iniciar a los discípulos, porque el chakra sacro contiene la energía sexual, que es también conocida como Chakti, ¿ok? La serpiente Chakti del Kundalini que sube para arriba y nos conecta con las akachas superiores, ¿ok? Con akachas solares, con todo eso, ¿ok? Bueno, con akachas, ¿ok? Superiores, con reinos superiores. Entonces se hablaba y era importante este chakra al principio, enseñarlo al principio, porque al purificar o al activar este chakra junto con el chakra plexo solar, porque estos están conectados y vamos a ir hablando después también del del plexo solar y sus correlaciones con el reino animal, un montón de cosas que vamos a ir hablando, ¿ok? Entonces al purificarlo, activabas dentro la Chakti, que es también conocida como el fuego interno, o es el fuego de la pasión, que cuando se activa, y se activa el chakra plexo solar y el chakra corazón, sube y nos activa a cachas superiores, porque nos activa chakras superiores, que son el chakra garganta, el chakra tercer ojo y la coronilla. Entonces, sube y nos conecta con la energía psíquica. O sea, esta energía sexual pasa a ser energía psíquica, porque ya el fuego de la pasión
se transforma y se transmuta a el fuego alquímico o el fuego etérico, ¿ok? Y este fuego es lo que nos conecta con reinos superiores o con, bueno, nos conecta con akachas superiores. Em, Akachas son reinos de información, o sea, son reinos espirituales donde se encuentra información, ¿ok? Y si quieren buscar más, pueden ir a buscar en antroposofía y teosofía sobre las akachas, ¿ok? Pero bueno, entonces esta energía nos conecta con psique y nos conecta con reinos superiores, con akachas superiores, ¿ok? Entonces, en el primer video, creo que fue el primero, hablamos sobre psique y cómo psique es la energía que sube a través de los chakras y nos conecta con reinos superiores. Hablamos de cómo Cupido es el amor y es lo que mueve esta energía y es también lo que le da paso a reinos superiores porque tiene que ver con el misterio del chakra corazón. Entonces hablamos de esto y cómo esta energía, psique, esta conciencia, primero se encuentra en un estado sexual físico en donde, en donde hay relaciones físicas. Entonces en el mito se ve como psique teniendo relaciones con Eros, pero luego al pasar de energía física o energía sexual a energía psíquica, la unión ya es de alto astral, ya es superior, o sea, ya no es física la unión, sino álmica, ¿ok? Donde psique y el amor se conectan más allá del físico, o sea, son, es una unión de conciencias, por así decirlo, o de almas. Ok, entonces hablamos de esto y cómo es que psique empieza su viaje en el chakra sacro, porque en el mito nos cuentan cómo Psique va a va donde Venus o Afrodita, la madre de Cupido, que es el amor, y le pide ayuda. Y Afrodita o Venus le da tareas para poder como pasar pruebas que la hagan ascender y conectar de nuevo con Cupido. ¿Ok? Y aquí hay un misterio que yo creo que lo vamos a hablar después, que es el cómo es que la energía sexual nos conecta, no por completo, pero nos conecta o nos acerca a la energía del amor. ¿Ok? Como el chakra sacro bueno, cuando solamente se queda como energía sexual, nos conecta o como que nos hace topar o sentir algo de amor, ¿ok? Pero no conectamos con este amor a menos que purifiquemos el chakra sacro, el chakra plexo solar y tengamos una muerte del ego, como sí que tuvo una muerte en el inframundo, para conectar con el corazón o con el amor, ¿ok? Entonces, aquí ese es un misterio, ¿ok? Entonces, nosotros hablamos de esto, de cómo es que Psique pasa por las pruebas que el chakra sacro necesita para poder purificarse, para que Venus la pueda aceptar, por así decirlo, como su nuera, ¿ok? En el mito griego. Pero es metáfora para poder explicar cómo es que hay que purificar por ciertas pruebas, ir purificando em, el chakra sacro para que se nos active y nos dé paso a poder alcanzar reinos superiores, ¿ok? Entonces, sí que es la energía que sale del chakra sacro y que sube, asciende por
demás chakras y nos conecta con reinos superiores, porque nos conecta con el chakra coronilla. ¿Ok? Entonces, eh, sí que es la conciencia que asciende a través de nuestros chakras. ¿Ok? Entonces, entonces se dice esto para poder explicar que se dice en los mitos griegos, en los misterios órficos, que el chakra sacro nos conecta cuando es purificado, nos conecta con reinos superiores, con akachas solares. Porque según el misterio órfico, Venus es esposa de Vulcano. Vulcano es una conciencia superior, ¿ok? Es una conciencia solar. La antroposofía nos explica que Vulcano es una energía, es una conciencia solar que está cerca del Sol, que trabaja con la energía del Sol. Por eso es que en los misterios órficos a Hefesto o Vulcano se le da como, o sea, se le da como el atributo de ser dios del fuego sagrado, ¿ok? O el fuego de los dioses, que es el fuego que hay en el sol, que es el fuego de los dioses, ¿ok? Entonces, se dice, según los misterios órficos, que este chakra sacro, cuando nosotros logramos purificarlo y ascenderlo, o sea, ascender que la energía que se encuentra allí, que la conciencia pueda ascender hacia arriba, esta conciencia que sale del chakra sacro ascienda y nos conecte con akachas solares o akachas superiores, ¿ok? Akachas, reinos superiores básicamente, conciencias celestiales, todo eso, ¿ok? Entonces, en los misterios órficos nos hablan de este misterio de cómo el chakra sacro nos conecta con reinos superiores, es que podemos purificarlo. Por eso es que este chakra o purificar este chakra es importante dentro de las escuelas de esotérica y escuelas místicas, porque para poder alcanzar reinos superiores o si no quieres así como alcanzar reinos superiores y conectar con los, eh, por ejemplo, las aguas mercuriales o las acachas de Mercurio, de Urano, todo esto. em, pero si quieres, por ejemplo, mantener en equilibrio tus chakras y mantenerte conectada a, por ejemplo, la energía del amor y la luz, eh, debías sí o sí purificar el chakra sacro, porque tú para alcanzar reinos superiores, para poder alcanzar conciencias superiores, para poder alcanzar energías superiores, energías que no se encuentran dentro del chakra sacro en sí, debías de purificar este chakra para que este chakra pudiera ascender, ¿ok? Para que este chakra pudiera crecer y hacernos crecer y conectar con reinos superiores. ¿Ok? Y aquí volvemos de nuevo a la metáfora de la flor, de cómo la flor crece hasta florecer y al florecer absorbe luz del sol. Entonces, esa metáfora aplica hacia nosotros como el chakra sacro es el que nos hace cuando lo purificamos y lo activamos otros chakras como el plexo solar y bueno, cuando activamos y balanceamos el plexo solar, se nos activa el corazón y maduramos y empezamos a crecer más en maduración, florecemos, por así decirlo, o según los misterios orientales, se nos activa aquí como una flor de loto. Como si fuera una flor de loto, aquí en el chakra coronilla se nos activa y como si fuera una flor de loto, se abre, por así decirlo, para absorber energía superior, para conectar con conciencias superiores, para conectar con seres superiores, para conectar con mundos superiores, ¿ok?
para poder canalizar información de reinos superiores, ¿ok? Entonces, y es este misterio de cómo explican los orientales el cómo es que se te activa el chakra coronilla y se ve como una flor de loto que florece, como, que florece. Cuando se activa es como si floreciera y se abriera para recibir la luz del sol. O si lo viéramos en abstracción, sería para poder conectar con acachas superiores, con acachas solares. Y aquí vemos esto de cómo es que la flor florece para poder absorber luz. Y es lo que sucede con nosotros, metafóricamente, ¿ok? Entonces, cuando no se purifica, existe este misterio de cómo es que el chakra sacro es el que nos ayuda a ascender o es el que nos inicia en energías, aunque sean energías así básicas como la energía de la intuición, la energía de la energía sexual, todo esto, em, nos inicia en el reino del astral, nos inicia en el reino de las energías, de sentir la energía del placer, de sentir. Ok, el chakra sacro no se conecta con el pensamiento, sino con el sentimiento, porque nos conecta con las energías. Y el plexo solar nos conecta con el pensamiento, ya que nos ordena en este como campo energético que nos abre el chakra sacro. Entonces, este chakra nos ayuda a eso, pero también existe la caída de este chakra. Que la caída de este chakra, según la antroposofía, es Lucifer. ¿Okay? Y esto lo estamos estudiando en, en la lista de reproducción del material antroposófico. ¿Okay? Entonces, cuando el chakra sacro no es purificado em, y no tiene como, no, no tiene esta como conexión o esta unión con reinos superiores o con la conciencia de Vulcano, cae con Ares, ¿ok? Y esto lo vemos en los misterios órficos, ¿ok? Esto lo voy a explicar en su mayoría con los misterios órficos o los mitos griegos, em, en su mayoría, porque es más fácil de comprender, ¿ok? Y es aparte fácil de explicar y que la gente entienda, ¿ok? Entonces, y porque aparte em, tienen así como mucha información que nos ayuda. Entonces, eh, dentro de los misterios sóficos, aparte de que se dice y se enseña que Venus es la esposa de Vulcano y que entre ambos hay una unión de conciencias, o sea que Venus o el chakra sacro o la energía femenina dentro de nosotros nos conecta con reinos superiores o con conciencias solares. Existe la caída de esta energía, de la energía del chakra sacro. Entonces, en el mito griego, Afrodita engaña a su esposo Vulcano o Hefesto con, con el dios Ares, que es el dios de Marte. ¿Ok? Entonces, Ares en la mitología griega de los misterios órficos es un dios que cayó en la sombra. ¿Ok? Y esto lo vamos a ir hablando más adelante en otros episodios. No sé si de aquí de la lista de reproducción de sexualidad, pero sí vamos a ir hablando de este misterio de cómo Ares o Marte es una energía o una conciencia caída que está en sombra. ¿Ok? Pero bueno, entonces Ares en la mitología griega es un dios en sombra, es un dios caído. Lo que lo hace ser un dios bélico, un dios sangriento, un dios de la Guerra Fría,
del pensamiento frío, psicológico, de una psicología oscura, todo eso, ¿no? Es bélico, ya lo dije, todo eso. Ok, entonces Afrodita cae con este dios y engaña a su esposo Hefesto con este dios. El misterio nos revela que el chakra sacro, cuando asciende, trasciende a reinos superiores y nos conecta con reinos superiores, con conciencias superiores. Pero cuando no trasciende, cae en sombra y cae con el plexo solar. El plexo solar en los misterios órficos es Ares o Marte. Entonces, cuando el chakra sacro no trasciende o no se purifica, cae con el chakra plexo solar y, crean, eh, crean una sombra, caen en la sombra de su energía. Entonces, en la antroposofía, la sombra de del chakra sacro y la sombra del chakra plexo solar se les llama Lucifer y Ahriman. Lucifer siendo la caída femenina y Ahriman siendo la caída masculina. Entonces, entonces, Lucifer, como la caída femenina o la caída de Venus o del chakra plexus, del chakra sacro, es una energía en exceso. Es una energía, la energía del chakra sacro es una energía de libertad o es una energía como libre, que libre en el sentido de que, por ejemplo, nos conecta con la libertad de poder sentir placer por la vida. O sea, de sentir placer por lo hermoso que es la vida, por todo esto, ¿no? El placer nos conecta con la libertad de tener placer por la comida que comemos, por el agua que bebemos, por nosotros mismos, todo esto, ¿no? Y nos conecta con la libertad, nos hace libres para poder conectar con la energía sexual y para poder conectar con reinos espirituales. Pero cuando cae y se transforma en Lucifer, esa libertad se transforma en libertinaje, entonces nos conecta con los excesos, entonces nos conecta con, con los pecados, con los pecados, ¿ok? Esa es la caída de la energía más femenina, que son los pecados, ¿ok? Que los pecados son energías que manchan el alma, ¿ok? Entonces, miren, nosotros hablamos del misterio de Psique y cómo Psique se encuentra en el chakra sacro, cómo es que allí inicia su viaje del héroe, ¿ok? Que es donde nosotros también iniciamos nuestro viaje del héroe, ¿ok? En el chakra sacro es siempre un chakra que nosotros inicialmente tenemos que purificar cuando nosotros nos iniciamos en misterios, en la esotérica, en todo esto, ¿ok? En la metafísica, la teosofía, la antroposofía, en todas las escuelas de misterios o de esotérica, siempre te, te hacen o te dicen que hay que purificar este chakra junto con el chakra plexo solar. O sea, debe de haber una purificación de ambos para que puedas trascender, ¿ok? Pero siempre se dice esto siempre se enseña que hay que purificar esta energía y este chakra, ¿ok? Entonces, porque cuando no se purifica, caemos en los pecados o caemos con Lucifer, nos volvemos Lucifers, ¿ok? Entonces, cuando caemos en los pecados son una energía que prostituye el alma, que prostituye el corazón, que prostituye la sexualidad. Porque, por ejemplo, eh, nos prostituye
en sentido de que nos prostituye al libertinaje, al descontrol, nos prostituye a las adicciones, ¿ok? Nos prostituye, o sea que nos hace perder control sobre nosotros para que otro, otra energía, o ya si lo queremos ver físicamente, otra persona nos use, ¿ok? Como una batería, ¿ok? Como si fuéramos una mina de oro que cualquiera puede venir y sacar de nosotros, minarnos, ¿ok? Ocuparnos como un objeto que los beneficie, ¿ok? Entonces, los pecados son esta energía que nos prostituye, ¿no? Y que mancha el alma, porque porque los pecados son energías que crean karma dentro de nosotros. Y ese karma a veces normalmente se ve como manchas negras en nuestra aura, ¿ok? Que son como, como si nos estuviéramos manchando el alma, ¿ok? Por ejemplo, si un clarividente que pudiera ver auras, le viera el aura, por ejemplo, digamos, alguien adicto al azúcar, eh, vería que quizás hay como manchas oscuras en su aura, que son falta de luz, porque los pecados son sombra, o sea, no son luz, son sombra. Entonces, cuando se manifiestan los pecados, nos van creando karma y ausencia de luz, que ausencia de luz y karma son lo mismo, ¿ok? Entonces, cuando se manifiesta Lucifer en nuestro chakra sacro y se manifiestan los pecados, nosotros caemos en lo que se le conoce como la marca de la bestia, ¿ok? Y esto va a tener su propio misterio, su propio episodio, ¿ok? Este misterio, porque bueno, para explicar por qué es la marca de la bestia, qué es la marca de la bestia, cómo se crea, todo esto, ¿ok? Y, y los reinos con los que nos conectamos cuando estamos en la marca de la bestia y así, ¿ok? Entonces, cuando caemos en sombra y, y se manifiestan las conciencias, las sombras de Lucifer y Ariman, caemos en el chakra sacro, o sea, caemos en la marca de la bestia, ¿ok? Entonces, cuando se manifiesta esto, cuando se manifiesta la marca de la bestia, en nosotros, el chakra sacro empieza a caer en sombra. Entonces, la energía sexual se empieza a ver sucia. Entonces se empiezan a ver prácticas sucias, prácticas sexuales sucias. Quizás, por ejemplo, empiezas a tener la práctica de ver pornografía, todo eso, la prostitución literal, eh, el empezar o sea, básicamente prostituyes tu sexualidad. L- Esto de prostituir lo vamos a hablar, obviamente, en un ratito más, pero básicamente prostituyes tu energía sexual de manera que la idea es que dejas de ver a tu energía sexual como sagrada y empiezas a verla como algo que puedes usar para recibir placer y para dar placer. Entonces tú allí prostituyes tu energía sexual y prostituyes tu sexualidad, ¿ok? Y empiezas a tener prácticas sexuales quizás depravadas, quizás no depravadas, pero empiezas a ver a tu sexualidad como algo para recibir placer y para dar placer y eso nomás. O sea, para
ni siquiera para una unión carnal, como se decía antes, unión carnal sagrada, sino como una unión de carnes em, de manera eufórica. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, también la creatividad y la intuición se ensucian. Entonces, tu creatividad se ensucia de tonos sexuales o, o ya de por sí, no, bueno, cuando cómo se ve la manifestación del chakra sacro es que la energía creativa se empieza a ensuciar con esta energía sexual sucia y la intuición empieza también a ensuciarse con esta energía sexual sucia, ¿ok? Entonces, básicamente es la prostitución de lo sagrado o la prostitución de este chakra, ¿ok? Que es básicamente Lucifer que se prostituye a los placeres bajos o los pecados, ¿ok? Em, pero la prostitución de este chakra no tan solo se ve sexualmente, si estamos hablándolo de manera sexual y lo estamos exponiendo de manera sexual porque estamos explicando sobre la energía sexual y cómo purificarla y todo esto, pero la prostitución dentro de los misterios no es una prostitución sexual física, sino puede ser una prostitución energética, donde, miren, por ejemplo, los pecados, en los pecados no tan solo se encuentra el pecado de la lujuria, o sea, también encontramos el enojo, la ira, todo eso, la gula, la pereza, la envidia, la avaricia, todo eso que no se relacionan con la lujuria. O sea, la lujuria es un pecado, pero hay otros. Y todos esos pecados son la prostitución. ¿Ok? Todos esos pecados son una forma de prostitución. ¿Ok? Que los misterios enseñaba eso. Cómo es que la prostitución es el, el trastornar tu visión sobre ti y sobre tu energía, o sea, ya no ver tu energía ni tu sexualidad ni nada como, como algo sagrado o algo bendito, sino ahora verlo como algo que me pueda beneficiar, algo que me pueda dar, por ejemplo, dinero, algo que me pueda... sí, bueno, tiene que ver mucho con el dinero, ¿no? Pero bueno, entonces, dentro de las escuelas de esotérica, se enseñaba cómo purificar este chakra, ¿ok? Em, sí, bueno, en las escuelas griegas, en las escuelas órficas, donde se enseñaban los misterios órficos, enseñaban estos misterios de cómo o sea, enseñaban este misterio de cómo purificar el chakra sacro con, de nuevo, el mito de Afrodita o de Venus, ¿ok? Entonces, a Afrodita, dentro de los misterios órficos, se le considera como la virgen, como una virgen de las diosas, ¿ok? Como una virgen. Afrodita es la diosa que en los misterios representa el chakra sacro, como ya lo vimos, y toda su energía, ¿no? Entonces, dentro de los misterios, cuando hablamos... cuando nosotros hablamos del misterio de la purificación del chakra sacro o la purificación de la energía sexual, hablamos del misterio de cómo Afrodita eh, probó o le puso tareas o pruebas a Psique, ¿ok? Estas pruebas son metafóricas, o sea, todos estos misterios, todos estos mitos que hay dentro de la mitología griega y que se enseñaban en los misterios órficos, en las escuelas del orfismo, son metafóricas, o sea, hay que saber leerlos y saber
ver lo que hay detrás de la metáfora, ¿ok? Entonces, cada prueba es una prueba o como algo que hay que purificar dentro del alma, ¿ok? Ahorita mismo no me acuerdo de cuáles fueron las pruebas que hizo Psique, pero la idea de purificar el chakra sacro es que tú tienes que pasar, o sea, la purificación del chakra sacro se hace por medio de diferentes prácticas, ¿ok? Que no tienen que ver mucho o no están tan, o sea, no tienen que ver tanto con la sexualidad en sí, ¿ok? Aunque sea el chakra sexual, no es como eh, la práctica como principal el tema de la sexualidad, pero sí se practica, ¿ok? Entonces, dentro del mito de Afrodita y Psique, nos enseñan cómo es que este chakra, con este chakra hay que pasar diferentes pruebas. Que, por ejemplo, o sea, o podemos verlo como pruebas, que así básicamente son, o que para poder purificarlo hay que hacer ciertas prácticas, ¿ok? Que son, por ejemplo, el tema de ascender o conectar con, con el corazón, ¿ok? Esto es como parte de las prácticas, ¿ok? Mira, aquí podemos hablar de nuevo del mito de Ares y Afrodita. Este mito, si bien nos revela que, bueno, hay como dos versiones de este mito. Está el mito que nos revela el misterio de cómo esta energía sexual del chakra sacro eh, nos puede conectar con reinos superiores, pero también puede caer en la marca de la bestia, ¿ok? O con Ares. Pero también está, nos enseña sobre el misterio de cómo ascender a los reinos superiores, cómo conectar con reinos superiores, ¿ok? Entonces, nosotros como recién hablamos, dijimos que Afrodita engaña a su esposo Hefesto con el dios Ares, ¿ok? Que es un dios belicoso, un dios narcisista, es un dios de la Guerra Fría, es un dios sangriento, todo esto, ¿ok? Entonces, básicamente en ese mito hablamos de que Afrodita le es infiel a su esposo con Ares, ¿no? Y que aquí es donde Afrodita deja de ser la virgen y se convierte en la prostituta, ¿ok? Donde deja de ser santa y se convierte en vulgar, ¿ok? Porque cuando Afrodita se casa con Hefesto, se convierte en una santa, ¿ok? Se convierte en una virgen santa o en una santa virgen, ¿ok? Se santifica. Pero cuando cae con la sombra de Ares, se convierte en una prostituta, ¿ok? Entonces, existe, existe dentro de estos mitos otro misterio, ¿ok? Que nos revela cómo purificar o cómo se purifica este chakra sacro, ¿ok? Entonces, el mito nos cuenta que Afrodita se casa con Ares y tienen hijos, ¿ok? En el mito de la caída de Ares y Afrodita tienen a Deimos y Phobos, que son los hijos de Ares. Son el miedo y la fobia. Y Ares, aparte, en ese mito, Ares tiene que ver con la diosa de la discordia, la diosa de, de la guerra, de todo eso. Pero en este otro mito, Ares no.
no tiene que ver o como que no está conectado o como que, sí, bueno, no está unido con la discordia, con la Guerra Fría, con todo eso, ni con el miedo, ni con la fobia. O sea, no, en este mito no existen Deimos y Phobos, pero existe armonía. Armonía, este es un misterio. Cuando el chakra sacro y el chakra plexo solar se empiezan a unir y a purificarse, o sea, cuando el chakra sacro empieza a pasar por la purificación sexual, en donde empiezas a conectar con tu energía sexual de manera sana, empiezas a conectar con tu cuerpo, a conectar con el placer de vivir, con el placer sano, con todo esto. em, y empiezas a activar también el chakra plexo solar y lo empiezas a activar básicamente, a activar a este, se dice que es un guerrero de luz, un guerrero que vive dentro de este chakra o que se ve la energía de este chakra como un guerrero y activas a la Virgen y los activas y los vas equilibrando y trabajas con ambos, empieza a crearse armonía. Que Armonía es una de es la hija de Ares y Afrodita. Armonía básicamente es una conciencia o una energía de unión, es armonía. Entonces estos dos chakras se armonizan y se equilibran y se unen para tener luego a su hijo Cupido. ¿Ok? Entonces se armonizan estos dos chakras para poder hacer que nazca Cupido o el amor o el chakra sacro o el niño santo. ¿Ok? Entonces, en este mito nos muestran cómo es que para poder hacer que este chakra nos ayude a trascender y nos unamos o nos conectemos con reinos superiores, con energías superiores, tenemos que conectar o tenemos que como unir esta energía con el chakra plexo solar y crear un equilibrio para poder, como de forma, como si fuera un dominó, por así decirlo, para que simultáneamente se nos abra el corazón y conectemos con reinos superiores, para que conectemos con esta energía del amor que nos hace conectar con reinos superiores. Porque Cupido en los misterios eh, es Psique y es Eros, pero se ve como un bebé con alas, que simboliza el cómo es que este amor es un amor celestial, o sea, no es un amor, o sea, es el amor, que es amor celestial, o sea, es abstracto, ¿ok? Entonces em, se habla de cómo esta unión entre estas dos energías, estos dos chakras en armonía, nos ayudan a conectar con la energía del amor y con energías superiores, ¿ok? Con reinos superiores, con akachas superiores. Entonces, cuando estos dos chakras no se unen en armonía y no crean a armonía y crean a Deimos y a Phobos, o sea, sí, crean a Deimos y a Phobos, el miedo y la fobia, caen en la sombra y Ares cae con Deimos y Phobos y la discordia y la guerra. Y eh, Afrodita cae con los pecados, los placeres y todo esto. La prostitución básicamente de ella, de su energía. Y caemos en la marca de la bestia. ¿Ok? Entonces, a este arquetipo de la Afrodita caída o la sombra de la Afrodita caída o del chakra sacro en sombra, se le da el nombre de la prostituta. ¿Ok? Siempre, siempre al chakra sacro en caída
se le da el nombre de prostituta, o se le da el arquetipo de la prostituta, o de Lucifer, o de Mara, o tienen muchos nombres, pero la idea es que es una prostituta o es lo que te hace caer en la prostitución, ¿ok? Entonces, cuando caemos en la prostitución de este chakra, nos desconectamos con el, el reino celestial de Vulcano, que es es una cacha solar, son reinos superiores, ¿ok? Más allá de lo que es el astral y todo esto, o sea, son reinos que están mucho más arriba que el astral, por eso se le llaman reinos superiores, ¿ok? Entonces, entonces a este chakra se le dan estos dos arquetipos de la prostituta y la Virgen Santa, ¿ok? Que la prostituta conecta con la sombra, que es Lucifer, y con Ariman, que es Ares, y la Virgen Celestial o Santa se conecta con el Dios que trabaja con el Sol o con, bueno, con Vulcano, con la conciencia, con acachas solares, ¿no? Entonces, a, este, a estos arquetipos siempre se le da, aparte del simbolismo de ser la diosa de la sexualidad y ser una diosa como Afrodita o Venus, se le da el simbolismo de una doncella o adolescente que es siempre virgen, ¿ok? Cuando, en los misterios siempre este misterio, o sea, siempre este chakra es virgen, ¿ok? Entonces siempre lo van a enseñar como virgen. Cuando ya cae en la sombra se convierte en una prostituta. Pero siempre este misterio empieza como una virgen, una adolescente virgen o una doncella virgen, ¿ok? Entonces, por ejemplo, un ejemplo de este misterio es en Blancanieves, donde podemos encontrar que Blancanieves es la doncella virgen que representa eh, al chakra sacro y que este caballero o este príncipe que la va a buscar es la purificación o es como la manifestación purificada de el guerrero de luz o del plexo solar. ¿Ok? Entonces, estos misterios los encontramos por muchas partes. Encontramos en Disney, por ejemplo, las princesas de Disney son todas, son literalmente misterios ocultos, ¿ok? Entonces, ahí podemos encontrar muchos misterios y todo esto. Pero ahorita mismo el misterio que del que estamos hablando es de la Virgen, ¿ok? De donde se encuentra la virginidad, ¿ok? Cuando nosotros conectamos con este chakra sacro y conectamos con esta energía sexual, conectamos y conectamos con esta virgen, metafóricamente con el arquetipo de la virgen que se encuentra en este chakra, nosotros encontramos o nos volvemos vírgenes, ¿ok? Y adoptamos este arquetipo. Ahora vamos a hablar de la virginidad y qué es ser virgen, ¿ok? Dentro de las escuelas de esotérica. El concepto de la virginidad era ocupado en las escuelas de esotérica para poder hablar de la purificación del chakra sacro. Entonces, dentro de la iniciación de las escuelas de esotéricas y las místicas y todo esto, las escuelas de misterios, se le decía y se le enseñaba al discípulo que para poder iniciarse tenía que purificar el chakra sacro junto con el chakra plexo solar. Entonces, se le explicaba al discípulo que existía una energía dentro de nuestro chakra sacro que nos conectaba con reinos superiores, que para poder activarla y iniciarse en los misterios de los reinos superiores
debían de pasar por por la purificación del chakra sacro, ¿ok? Que es la purificación del chakra sexual y todo esto, que es pasar por las purificaciones o las pruebas de Afrodita, ¿ok? Entonces, aquí puedo agregar algo. Cuando nosotros no pasamos estas pruebas del chakra sacro, se manifiesta, aparte de la caída de Lucifer, que se ve como caos, hay diferentes manifestaciones que se pueden oler, ¿ok? Hay clarividentes, bueno, gente, personas que tienen clariolfato, que eh, dicen que cuando huelen la energía de una persona que, por ejemplo, se prostituye, tiene una energía como, bueno, tiene un olor que es como a azufre o a huevo podrido. Huelen mal, básicamente. Tienen un mal olor. Y esto también se ve en los misterios órficos, específicamente en el misterio de Jasón, en el mito de Jasón y los argonautas, como es que en Lepnos, creo que era, eh, existen así mujeres que adoran a la... O sea, mujeres que no adoraron al chakra sacro o a la Afrodita, que es no purificar el chakra sacro, que se quedaron atoradas allí y empezaron a oler feo. ¿Ok? Entonces, eso. Entonces, al proceso de la purificación del chakra sacro se le llamaba volverse virgen. ¿Ok? Porque tenías que conectar o encontrar metafóricamente a la Virgen dormida. ¿Ok? Y aquí entramos de nuevo con el ejemplo de la Blancanieves. em, que Blancanieves básicamente en la historia, Blancanieves se duerme y el caballero o el príncipe que llega la despierta y encuentra a la Virgen. ¿Ok? Entonces es este misterio. ¿Ok? Dentro de la iniciación se enseñaba que la energía sexual era, en su versión purificada, la energía que luego se le llamaría la energía psíquica, como recién hablamos. ¿Por qué? Porque nos conecta con psique y los reinos superiores. Y porque al trascender esta energía, deja de conectarnos con el mundo físico y nos conecta con mundos etéricos o astrales, ¿ok? Entonces, se les decían a los discípulos que debían de purificar esta energía con prácticas sexuales sagradas, que no son prácticas literalmente sexuales, ¿ok? Como recién lo hablamos, eh, la idea es que son prácticas en donde conectas con el chakra sacro, ¿ok? Y conectas con esta energía. Entonces, por ejemplo, una práctica, las prácticas, algunas prácticas que tenían, que estas prácticas son de Tantra, ¿ok? Si lo quieren buscar así, son de Tantra, Tantra sagrado. Son prácticas donde conectas con el chakra corazón, donde se hace que el discípulo conecte con esta energía del amor y pueda conectar con, con esta energía y pueda eh, sostener esta energía, o sea, mantenerse en un tiempo largo con esta energía activada, lo que le hace que la energía del chakra sacro suba al chakra corazón y active por consecuencia también el chakra plexo solar. Entonces, al conectar con el chakra corazón, tú haces que esta energía ascienda al chakra corazón, ¿no? Entonces, eh, había una práctica donde se hacía que el discípulo tuviera una conversación sincera con su cuerpo, que conectara con su cuerpo y pudiera sentirlo y tener una conversación con él, ¿ok? Para poder trabajarlo
y trabajar en conjunto con el cuerpo y no poder, em, o sea, para poder volverlo sagrado, ¿ok? Porque el chakra sacro se conecta con los órganos sexuales y en sí con el cuerpo físico, ¿ok? Entonces, tener una conversación sincera con el cuerpo y sentirlo nos ayuda a poder conectar con esta energía del cuerpo y poder también trabajar sexualmente con el cuerpo sin pasarlo como por encima o algo así, ¿ok? Se hacían trabajos energéticos con el chakra sacro también, em, que es básicamente lo importante en estas prácticas, que ir prácticas con el chakra sacro, como conectar con la energía del chakra sacro e irla entendiendo, eh, e irla como trabajando, ¿ok? Porque la energía del chakra sacro no es tan solo sexual, también es una energía creativa, entonces tú puedes ir trabajando esta energía creativa del chakra sexual es con algo creativo básicamente, ¿ok? Entonces, em, también se hacía que puedas ir conectando con tu cuerpo e ir conociendo a tu cuerpo para ir viendo qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta y todo esto. También una práctica que se hacía era trabajar en conectar con otras personas más allá de lo físico, ¿ok? Que es trabajar en encontrar amor dentro de las relaciones interpersonales, como amigos, parejas, familiares, todo esto, ¿ok? Que es básicamente poder conectar sexualmente, por así decirlo, con la otra persona, ¿ok? Que es conectar emocionalmente, básicamente, ir conectando emocionalmente con la otra persona, sin volverlo sexual, ¿ok? O sea, es conectar eh, emocionalmente, no sexualmente, ¿ok? Estas prácticas normalmente no se hacían literalmente, ¿ok? No tenías literalmente relaciones sexuales con otras personas, o sea, primero tenías que purificarte, ¿ok? Entonces, pero por ejemplo había, cuando tú avanzabas y tenías un grado un poco más avanzado en estas prácticas, podías practicar el autoplacer erótico o también conocido como el placer autoerótico, ¿ok? Que esta práctica era... estas prácticas también ayudaban a que el discípulo pudiera purificar a el chakra sacro o a su Venus, ¿ok? Y esto hacía que cuando el discípulo conectaba con el chakra sacro y lo purificaba y todo esto, se decía metafóricamente que se volvía en un virgen, ¿ok? Que se volvía virgen y eh, sí, se, se decía metafóricamente que cuando conectabas con el chakra sacro y lo purificabas y tenías una práctica sana con tu chakra sacro y con la energía sexual que habita ahí, eh, se decía que tú conectabas con la Virgen y te nombraban o adquirías el nombre de Virgen, ¿ok? Eh, mm, que esto básicamente también nos conecta con una virgen eh, de las constelaciones. Nos conecta con la virgen de las constelaciones, ¿ok? Que es Virgo o Astrea en los misterios griegos, ¿ok? Que Astrea, mira, una de las etimologías de virgen o virginidad es Virgo, ¿ok? En latín. Se traduce del latín al español como Virgo o doncella. Entonces, ahí hay como un misterio, ¿ok? Pero bueno, entonces, eh, en las escuelas místicas, cuando se adquiría
este nombre de virgen significaba que tú pasaste la prueba del chakra sacro, que tú pasaste a Lucifer, que eh, tú ya no caes en las tentaciones de virgen, de Lucifer, ¿ok? O que no caes en los pecados y en los placeres bajos del chakra sacro. Y que ya no habitas en la marca de la bestia, ya habitas en una conciencia celestial, ¿ok? Entonces, aquí hay algo de lo que podemos hablar. Ser virgen en los siglos pasados era un símbolo de castidad para Dios o para alguna deidad, ¿ok? Aquí, por ejemplo, en Grecia, por ejemplo, había mucha gente, por ejemplo, en las escuelas de Atenea. Según los mitos griegos, se dice que muchas o sea, las sacerdotisas o quienes querían ser sacerdotisas de, de Venus, o sea, de Atenea, tenían que hacer castidad. O sea, tú hacías castidad por Atenea, ¿ok? Como quedarte virgen o santa para poder ser una sacerdotisa de Atenea, ¿ok? Esto, ahorita en el presente, em, bueno, este misterio es parte de las escuelas esotéricas, ¿ok? El hacer castidad a una deidad o a una energía o a Dios, ¿ok? Em, este misterio es parte de las escuelas místicas que luego fue profanado y prostituido bueno, fue prostituido por las iglesias, por la iglesia católica y todo eso, ¿ok? Pero la idea de que tú te quedes en castidad por una conciencia superior no es que tú te mantienes virgen para, para una deidad, como lo hace la iglesia católica, que tú te mantienes virgen por una deidad, ¿ok? Bueno, si han así, m- si han visto así como las prácticas que tienen las iglesias, no todas, pero la gran mayoría, de castidad es que si tú no te mantienes virgen, Dios te castiga o tú ya no eres merecedor de Dios o tú ya no te vuelves ingrato ante los ojos de Dios, Dios te castiga, todo esto, ¿ok? No funciona así el misterio de la castidad no es ese no es el original misterio de la castidad. La, el misterio de la castidad es básicamente purificar los chakras bajos, en específico el chakra plexo, el chakra sacro, para poder convertirnos en vírgenes. Pero mira, la práctica de la castidad no es... La práctica de la castidad es, en cierta parte, si es literal que tú tienes que no tener relaciones sexuales con otras personas, pero en otra parte es un poquito como abstracta. O sea, miren, la idea de la castidad es que tú tenías que hacer una purificación de tus chakras bajos para poder conectar con el pulsos superiores. Entonces, en la purificación se le veía como un sacrificio, ¿ok? Y a este sacrificio se le llamaba la castidad. O sea, tú te purificabas o te hacías o te entrabas en castidad para purificarte y sacrificabas los placeres bajos para Dios o para la conciencia superior, ¿ok? Porque esto de purificarte, como ya lo vimos, te conecta con reinos superiores, o sea, es Venus que te ayuda a conectar con Vulcano, con Hefesto,
con reinos superiores. Entonces, em, hacer la castidad era hacer que el iniciado pudiera purificar sus chakras bajos y purificar su energía sexual para poder, por obtener como conocimiento de reinos superiores, para poder conectar con Dios, para poder conectar con reinos superiores, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que había dado sobre, sobre las sacerdotisas del templo de Atenea, esta castidad no se hacía literalmente, o sea, si hubo un momento inicialmente, bueno, ahí sí se tomaron un poco los misterios literales, entonces si las sacerdotisas sí literalmente no tenían que tener relaciones sexuales, pero no es que sea no es que sea literal, sino que la idea es que las sacerdotisas tenían que purificarse sus chakras bajos para conectar con Atenea, para conectar con esta conciencia superior de sabiduría, ¿ok? Entonces, y hacían este sacrificio para poder iniciarse. Ahora, ser virgen, como ya hablamos, no es que no tengas relaciones sexuales, ¿ok? La virginidad es, como ya lo hablamos, estar purificado de tus chakras bajos y ya estar trabajando con la energía psíquica y no caer en energía de perturbación, en los pecados, en la prostitución, todo esto. ¿Ok? Es empezar a tener relaciones sanas. ¿Ok? Y aquí tú puedes empezar a tener relaciones sexuales literalmente sanas. em, o puedes no tener relaciones sexuales, pero sí ir teniendo estas prácticas contigo para poder ir trabajando con esta energía sexual e ir trabajando también con el chakra sacro y o el plexo solar y el corazón. Bueno, existe un misterio. Si me ven un poco oscuro, estuve intentando arreglarla, ver cómo se vería mejor. Ahí me ven, pero bueno, lo siento por la luz. Existe un misterio dentro de las escuelas de esotérica, que es un misterio relacionado con el chakra sacro y con este misterio de la virginidad, que es el misterio de las vírgenes. ¿Ok? Entonces, este misterio lo podemos encontrar en... Este misterio es uno de los misterios que se encuentra, bueno, es un misterio que, como todo buen misterio, está a la vista del humano. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, tenemos el misterio de la Virgen María, el, que es básicamente la Virgen es un arquetipo. Es el, el, este concepto de virgen o este misterio de virgen nos habla em, sobre un arquetipo. ¿Ok? Entonces, como ya vimos, el chakra sacro es considerado un chakra femenino que porta una energía femenina, o- ¿ok? Y que conecta más con este como polo femenino, ¿ok? Y conecta con esta parte femenina de la creación y de nosotros. Y que a este chakra se le da el símbolo de la doncella o la virgen. Ok, y esto o sea, el sinónimo de virgen viene, bueno, del latín al español se traduce como doncella o, sí, bueno, como doncella. Ok, y en el latín
virgen se, s- se traduce, o sea, se escribe como Virgo, ¿ok? Y esto también tiene que ver con Virgo y Astria, em, todo eso, ¿no? Entonces, la Virgen se encuentra, bueno, como ya vimos, la virginidad es un concepto que se encuentra en el chakra sacro, ¿ok? Y que de este chakra sacro, bueno, nace del chakra sacro, pero no habita en el chakra sacro, ¿ok? Y esto es lo que vamos a ir viendo en episodios más adelante, cómo es que en el chakra sacro se habita una energía que cuando madura habita en el corazón, ¿ok? Em, entonces, en el chakra sacro habita el concepto de virgen o virginidad, ¿ok? Entonces, existen estos misterios y estos arquetipos que son vírgenes, se le llaman las vírgenes, ¿ok? Eh, la Virgen María, Isis es la Virgen del mundo y hay así un montón, muchos arquetipos de mujeres vírgenes que tienen hijos, ¿ok? María tuvo a Jesús, Isis a Horus y así, ¿no? La mamá de Krishna, la mamá de Buda, todos ellos eh, tuvieron, cargan con el arquetipo de la Virgen, ¿ok? Y por ejemplo también tenemos otro ejemplo de em, Orfeo, que su madre era, se dice que era una musa y que su padre, bueno, en ciertos mitos se dice que es una musa, en otros mitos se dice, en ciertas historias se dice que era una humana y que su padre era Apolo. Entonces ahí vemos de nuevo este tema de la Virgen, eh, que es, concibe un hijo de un dios o de Dios, ¿ok? Entonces, este concepto o este arquetipo de la Virgen es considerado femenino, ¿ok? No hay un arquetipo de un hombre virgen, sino es la mujer virgen, la Virgen, ¿ok? Este arquetipo es básicamente la energía femenina del chakra sacro purificada, ¿ok? Y así se le llama a como a la conciencia que habita el que se encuentra en el chakra sacro, la Virgen se le llama, ¿ok? Y, pero bueno, esto lo voy a ir explicando más adelante, cómo es que esta Virgen no tan solo habita en el chakra sacro, o sea, allí se encuentra la doncella o la Virgen doncella, y o sea, en el chakra corazón se encuentra la Madre Virgen, ¿ok? Entonces aquí se encuentra a la, no a la doncella, sino a la Madre, ¿ok? Que es virgen, ¿ok? Entonces, esto lo vamos a ir aclarando más, avanzando en las explicaciones sobre el chakra sacro y su energía y todo esto, y cuando hablemos del chakra plexo solar y todo esto, y luego hablemos más sobre el misterio de Venus, Marte y Cupido, ¿ok? Que es un misterio que nos habla sobre un poco sobre la sexualidad. Entonces, el arquetipo de la Virgen es un arquetipo femenino, pero es un arquetipo femenino o un arquetipo que carga con la energía femenina purificada y santificada. ¿Ok? Es, es una energía que ya no trabaja con los chakras bajos. ¿Ok? Entonces, por eso esto lo vamos a ir hablando más adelante, porque ya la doncella ya
ya no habita en el chakra sacro, sino ya habita en el corazón, porque se salió de la marca de la bestia, o se salió de los chakras bajos, o se salió de las pasiones bajas, o se salió de la tercera densidad o la materia, o tiene muchos nombres, ¿ok? Pero ya se purificó de los chakras bajos y ahora habita en el corazón, ¿ok? Y se vuelve la madre, ¿ok? Entonces encontramos el arquetipo o como esta diferencia entre la Venus, por ejemplo, que no tiene hijos y que es una doncella virgen, y el arquetipo de una Venus que es madre de Cupido, ¿ok? O de Eros, o de Psique, porque Eros y Psique es lo mismo, ¿ok? Entonces encontramos que ya esta doncella ya no es una doncella, sino que ya maduró, ¿ok? Entonces se convierte en, bueno, no le dicen, tiene varios nombres este arquetipo: la madre, Sofía, María, Isis, y tiene muchos nombres, y en diferentes escuelas van presentando de diferentes maneras este misterio de la Virgen, o esta energía femenina que eh, se purifica tanto que se vuelve santa y es bendecida con un hijo de Dios, ¿ok? O del sol, ¿ok? Que es, por ejemplo, el caso de Orfeo, ¿no? Que es el hijo del sol, ¿ok? Y Jesús, que es el hijo de Dios, ¿ok? Entonces ahí podemos ver este arquetipo que es de una mujer, de la energía femenina purificada y santificada, tanto que ya no habita en los reinos de la prostitución, de los pecados, de los placeres, sino que ahora habita en, en una conciencia purificada, en una conciencia de amor. Ahora ya se convierte en la madre que da amor, y tiene un hijo con, em, bueno, tiene un hijo con el Dios del cielo, o con Dios, ¿ok? Em, sí, bueno, se dice pues que tienen un hijo. Este misterio, aparte de ser un arquetipo que se presenta como un arquetipo que nos habla de nuestros chakras y cómo nuestra energía que se encuentra en el chakra sacro, al ser purificada, sale de él y madura, por así decirlo, pasando por el chakra plexo solar, madura, se convierte en el corazón y se vuelve una madre que otorga a un hijo, ¿ok? O otorga luz, ¿ok? Y esto lo vamos a ver, ¿ok? Porque eh, Cristo es, es el hijo de María, de la Virgen María, que es la madre. Entonces, metafóricamente representaría que María, o el corazón, da a luz, por así decirlo. Eh, bueno, del corazón nace la luz, ¿ok? Porque eh, Lucifer es el portador de luz y Cristo es la luz. Entonces, el corazón activado y purificado trae a Dios, trae a luz, trae a Cristo, ¿ok? Por eso también se dice que en el corazón habita Cristo, o que es el corazón de Cristo, porque aquí habita tanto María como Cristo. Aquí habita la madre y el hijo, ¿me entienden? Porque, bueno, y esto lo vamos a ir hablando más adelante, porque esto tiene que ver con otros misterios que son un poquito más avanzados, o como que, sí, bueno, un poquito más
avanzados que vamos a ir hablando más adelante. Pero aquí en este chakra es donde se balancean los chakras superiores y los chakras inferiores, y donde se balancean el polo positivo o el polo masculino y el polo femenino. Por eso aquí se dice que se encuentra la madre y el hijo, o María, la Virgen María, y Cristo, la luz. Entonces aquí habita la energía del amor junto con la luz, junto con la energía de la luz. ¿Ok? Entonces aquí en el corazón. Por eso va a ser importante que hablemos más de esto. Entonces, este arquetipo en la esotérica tiene diferentes nombres. La Virgen María, Isis, Devaki, no sé cómo se dice, pero Devaki, la madre de, no me acuerdo si era de Rama, no, de Krishna o de Buda, uno de los dos. Ok, pero tiene diferentes nombres y lo vemos alrededor de muchas religiones, muchas eh, culturas, muchas creencias en donde existe una virgen, que es el arquetipo de la energía femenina purificado. ¿Ok? Uno de los nombres que se le da es Sofía. Este nombre, eh, bueno, los gnósticos explican a Sofía, em, explican muchas cosas de Sofía y obviamente que los vamos a ir ondeando, profundizando, pero básicamente explican que esta energía como femenina purificada o virgen, por así decirlo, es una energía que se encuentra en el cosmos y que trabaja directo con Dios. Entonces, aquí de nuevo vemos el cómo es que la Virgen siempre tiene un hijo de Dios, porque trabaja directamente con él. Y a través de ella nace la luz. O como que, bueno, esto lo vamos a ir viendo más adelante, como que la Virgen o esta energía o este arquetipo ah, pasa por ella la luz de Dios o la energía de Dios que se ve o se traduce como luz. Entonces ella da a luz. ¿Me entienden? Bueno, esto lo vamos a ir hablando, ¿no? Entonces, bueno, esta energía, como ya dijimos, se percibe o se ve o se describe como una madre divina, también se le llama matriz divina o se le ve como la emperatriz, ¿ok? Esta energía surge del chakra sacro, pero habita también en el chakra corazón, ¿ok? Que eso lo vamos a ir hablando más adelante. Bueno, este arquetipo lo vamos a ir ondeando más adelante mientras vayamos profundizando más en este material, ¿ok? Pero bueno, entonces, la Virgen es el arquetipo del chakra sacro purificado que se encuentra o que trabaja junto con el corazón, ¿ok? Eh, y es una energía purificada, es una conciencia purificada, es una conciencia que trabaja con la luz y que trabaja con el amor, ¿ok? Y que es portadora del amor y que normalmente siempre va a tener, va a cargar con un hijo, siempre va a tener un hijo que es Dios en persona, por así decirlo, o es como el, sí, bueno, es Dios básicamente. Esto vamos a hablarlo en otros misterios, ¿ok? Entonces se encuentra este, esta virgen que tiene una concepción espiritual con Dios y que es una concepción no física, sino espiritual. Es una concepción etérica, abstracta, entre esta energía que se purificó
con la energía de Dios que se unen para poder crear, ¿ok? Para poder hacer que Dios se cree, ¿ok? Y esto lo vamos a ir hablando más en, en material de hermética y el apolosofismo, ¿ok? Entonces, está este arquetipo santo y luego está su sombra, que como ya vimos en el misterio del chakra sacro, el chakra sacro, cuando no es purificado, cae en el arquetipo de Lucifer y este trae los pecados. A esto se le conoce, a este arquetipo se le conoce también como la prostituta. ¿Ok? Y un ejemplo sería Lilith. ¿Ok? Este chakra sacro, cuando no es purificado, se queda atorado en lo que es la marca de la bestia o en los placeres bajos. Se queda en la tercera densidad, que es la densidad de la materia. Entonces, cuando este chakra no es capaz de purificarse y pasar a través del chakra plexo solar para madurar y conectar con el chakra corazón, se queda atorada en una conciencia sombría, ¿ok? Y aquí, bueno, se queda en una conciencia sombría, en una conciencia de caos, ¿ok? Y a esta conciencia o este arquetipo o esta energía en la que cae se le llama la energía de la prostitución y se le da el arquetipo de la prostituta, ¿ok? Entonces, el ejemplo de Lilith, que Lilith fue la primera esposa de Adán, ¿ok? Lilith, al principio Lilith es descrita como em, una energía santa, un impulso santo que vivió en los reinos superiores, que vivió en reinos abstractos, que pudo trabajar con esta energía de Dios o del sol, que también se le se dice, ¿no? Que bueno, pudo trabajar con el impulso de Dios y o el sol, ¿ok? Pero se dice que eh, se dejó tentar por la sombra, ¿ok? Y cayó con Samael, ¿ok? Entonces, Samael es una energía masculina marciana, masculina y marciana caída, ¿ok? Es un impulso masculino caído. Entonces, cuando Lilith se unió con esta energía masculina caída, automáticamente se convirtió en el arquetipo de la prostituta, ¿ok? En una ramera que también se le conoce. Entonces, el arquetipo de la virgen caída o de la prostituta es un arquetipo que se le da a la energía femenina que no ha sido purificada, a la energía femenina que no está en contacto con el amor ni con Dios, ¿ok? Que básicamente sería no estar conectada con el amor, ¿ok? No haber traspasado los chakras bajos, no haberse purificado de las prácticas, em, básicamente no haberse purificado de los pecados, ¿no? Como lo podríamos comprender. Entonces, esta energía no, no cae por sí sola, ¿ok? Como sabemos, debe de haber, hay una polaridad, entonces siempre van a estar juntos como imanes. O sea, uno es negativo y el otro es positivo. Entonces siempre van a estar juntos. Si uno se cae, el otro se cae. Entonces, cuando una de estas dos polaridades, la masculina o la femenina, caen en sombra, una cae, la otra cae. Entonces, siempre que hay una energía masculina como Samael, que se describe como una energía masculina que está en sombra, Lilith, que es una energía femenina que estaba en luz, que estaba conectando con, que trabajaba con reinos superiores,
cae automáticamente también en la sombra. Y ahora se convierte en la prostituta porque se prostituyó a las pasiones bajas, porque se prostituyó a la marca de la bestia, porque se prostituyó a los pecados, porque se prostituyó a la sombra, ¿ok? Porque se prostituyó a la caída, ¿ok? Y a Samael siempre no se le ve como la prostituta, sino se le ve como un narcisista, como un tirano, como un victimizador, quien em, se alimenta del sufrimiento de los demás, quien se alimenta de robar energía de los demás. Y Lilith es quien es atormentada, es quien es torturada, ¿ok? Es quien es drenada por Samael, por esta energía femenina, o sea, energía masculina en caída, ¿ok? Entonces, este arquetipo es un arquetipo eh, que está, o sea, aquí tenemos este ejemplo de Lilith como es la representación o el arquetipo, bueno, la representación del arquetipo de la energía femenina caída, que es la prostituta, y Eva, que es la representación del arquetipo de la energía femenina en luz, que es una virgen, ¿ok? Y que es la madre de, bueno, se dice que es la madre de todos, al igual que María es la madre Isis es la Virgen del mundo y así tienen estos nombres de las madres de todo y de todos, ¿ok? Son como las creadoras de, las que dan a luz, eh, como las ideas de Dios, ¿ok? Y entonces la prostitución o la prostituta, bueno, la prostituta es quien da a luz, por ejemplo, Lilith daba a luz demonios, bestias, porque la energía femenina en caída da a luz solamente sombra, da a luz solamente entropía, da a luz solamente energía baja. En cambio, la Virgen da a luz a Dios, da a luz la, la armonía, el amor, em, eh, todas estas como vibraciones altas, todo esto, ¿no? En cambio, la prostituta o la energía femenina en caída siempre da, o Lucifer, siempre da a luz la sombra, siempre da a luz la discordia, la guerra, la destrucción, el caos, todo esto, ¿ok? Entonces, aquí podemos ver cómo es que bueno, podemos ver la caída y el ascenso de esta energía, ¿ok? Que estas energías se encuentran en el chakra sacro, que cuando se purifica se le conoce como Venus o la Virgen o la doncella, y cuando no es purificada se le conoce como Lilith o la prostituta o la ramera, ¿ok? Entonces, aquí vemos también este tema de cómo es que en las escuelas místicas, las escuelas esotéricas, se ocupaba el término de virgen. Por ejemplo, ser virgen es simbolismo de que encontraste a la virgen que se esconde en el chakra sacro. O sea que pudiste purificar tu chakra sacro y ahora trabajas a través del chakra sacro, el chakra plexo solar, trabajas con el corazón y en conjunto también trabajas con reinos superiores, con Dios, trabajas directamente con energías superiores, ¿ok? Y aquí es donde se activa o donde se ve manifestado el misterio del mito de Afrodita, el misterio del matrimonio entre Afrodita y Vulcano, que como dijimos, Afrodita se casa con Vulcano, que es una conciencia, según la antroposofía, es una conciencia superior, es una conciencia que habita eh, en el sol, es una conciencia que trabaja con el sol directamente. Entonces,
Aquí vemos manifestado cómo es que cuando tú eh, purificas tu chakra sacro o purificas a tu Venus o a tu Afrodita, puedes y maduras a tu plexo solar o a tu Ares o a tu Marte y logras salir de la marca de la bestia y ascender, conectas con reinos superiores, conectas con conciencias solares, ¿ok? O conectas con el sol, o conectas con Dios, ¿ok? Y traes a luz a Dios, traes a luz a Cristo, ¿ok? Traes a luz al Dios del sol, ¿no? Entonces están todas estas metáforas que nos explican cómo es que para ser vírgenes, por así decirlo, o purificarnos, hay que purificar, o bueno, para purificarnos y conectar con reinos superiores hay que purificar este chakra, ¿ok? Junto con el chakra plexo solar, pero la idea es que hay que purificar primero este chakra sacro, ¿ok? Y encontrar a la virgen que se encuentra ahí, a la energía femenina purificada que se encuentra allí, que nos va a hacer ascender por el corazón y conectar con reinos superiores, conectar con Dios, conectar con el sol, con las acachas solares, todo esto, ¿ok? Entonces, bueno, eso es la presentación de hoy. Eh, Espero les haya gustado y que les sirva para entender cómo funciona esto de la purificación y cómo es que en las escuelas místicas cómo era la purificación y a lo que se le refería a la purificación y por qué era importante purificar este chakra, ¿ok? Y más adelante vamos a ir hablando del chakra plexo solar y todo esto. Entonces, eso.